Bienvenidos a este quinto encuentro del ciclo de memoria, creación y paz en tiempos de crisis. Hemos abordado ya otros cuatro temas también que han generado un impacto especial por la connotación del tema que manejan, pero sentimos que este que es tan cercano a nuestra realidad, que si bien ha generado dolores y heridas profundas, también ha generado motivos para sentirnos orgullosos y optimistas porque vemos colectivos y personas trabajando tan intensamente en un territorio en el que se busca la transformación de un pasado que, si bien los ha tenido marcados, también da la sensación de que hay una opción de futuro distinto. Agradezco a la Universidad de Antioquia y específicamente al profesor Jorge Udueña, quien como en esta y en otras ocasiones ha estado vinculado con eventos que tienen que ver con la paz se toma la palabra específicamente. La paz se toma la palabra es un tema transversal a la programación del banco, es un proyecto que la gente puede conocer pues, más a profundidad a través de nuestra página web en banrepcultural.org y en la parte de especiales el proyecto de La Paz se toma la palabra. ¿Qué ha sido el proyecto La Paz se toma la palabra? La posibilidad y la estrategia que diseñó el banco para darle palabras para nombrarla e imágenes para imaginarla. Y esto lo ha logrado el banco a través de diferentes estrategias que tienen que ver con temas medioambientales, en hagamos las paces con la naturaleza, que tiene que ver con arte, que tiene que ver con música, conversaciones. Le hemos generado y me complace que al encuentro en algún momento se nos van a unir también algunos de los mediadores de una gran inmensa red que han conformado en el país más de 5.000 personas, a los que hemos podido, en algunos casos, suministrarles unas herramientas físicas como las que vemos aquí en el baúl de herramientas, para que hagan trabajo con sus comunidades y desde diferentes estrategias, o se han apoyado en las diferentes posibilidades que la página ofrece, podcast, conferencias, recursos documentales y bibliográficos. Entonces, bueno, y aquí también se hace referencia al gran apoyo internacional que hemos recibido y a otras instancias en que se ha llegado de investigación y de promoción desde este proyecto. La Paz se toma la palabra, como les decía, es un proyecto que y no surgió coyunturalmente en época del proceso de paz, sino que se venía hablando desde antes. Eh, se ha trabajado en todo tipo de comunidades, con adultos, con niños, con jóvenes y desde diferentes estrategias, como les decía, la música, el medio ambiente, el arte, la creación, las lecturas. La invitación es a que visiten nuestra página web banrepcultural.org para que además se enteren de actividades y de programación que está sucediendo por todo el país. Es allí donde tenemos anunciado, por ejemplo, el encuentro de hoy con Humberto y con Alba Vergara, y donde anunciamos el próximo con el que cerramos el ciclo, que es la creación como proceso que cuestiona la fragilidad de la memoria, a cargo del profesor Germán García. Voy a dejar de compartir la pantalla para darle la palabra a Jorge para que se encargue de hacer la presentación de las personas que nos van a acompañar hoy, Humberto y Alba, y de lo que será el tema que desarrollaremos para que conozcan lo que ha sido no solo la historia cruda de la Comuna 13, sino esta posibilidad que nos da a nosotros de pensar en que hay un futuro porque hay personas como ellos, colectivos y esfuerzos e iniciativas muy importantes buscando la transformación de ese territorio. A Alba y al profesor Humberto, mil gracias por estar hoy con nosotros, por acompañar a Jorge en esta conversación y bueno, estaremos muy atentos en el
chat estaremos atentos a las preguntas que puedan surgir y más adelante abriremos los micrófonos para poder conversar con ustedes. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes por este espacio. De verdad que es un placer poder compartir con ustedes de este momento. Como les decía Claudia Villegas, nuestra directora cultural del Banco de la República, hoy estamos en el 5º encuentro para hablar sobre memoria, creación y paz en tiempos de crisis. Somos conscientes que en esos últimos momentos que hemos venido viviendo o hemos venido como percibiendo en medio de la contingencia de salud, se hace cada vez más necesario la pregunta por cómo estamos recorriendo los espacios, cómo estamos caminando esos espacios que hacen parte de nuestra vida y que siempre han estado allí, que siempre han sido, digámoslo, un escenario importante y recurrente en cada una de nuestras apuestas de vida. Quisiera en estos momentos dar la presentación de nuestros colegas invitados. Para ello, les voy a pedir que me regalen un minuto mientras comparto la pantalla y podamos revisar como parte de este escenario que tenemos el día de hoy. Denme un momento, por favor. Mientras abre esta presentación, quiero también comentarles que el espacio de hoy está convocado en 2 puntos o en 2 aspectos principales. El primero de ellos es entender que en la comuna han existido diversas iniciativas, no solamente de memoria, sino también de formación y de participación ciudadana, que han dado posibilidad a la comunidad un respiro, una forma de entender y de sentir la comuna frente, digámoslo, a lo que ha sucedido en los últimos 30, 40 años en materia del conflicto y en materia de intereses sociopolíticos dentro de la comuna. Entonces, siendo así, ese primer punto que nos invita a un primer recorrido, nos va a tirar a un segundo momento y es empezar empezar a volver a sentir esa comuna de una manera diferente. Cómo, digámoslo, yo llego a una comuna que se entiende a sí misma de una manera diferente. Vamos a hablar de una comuna que vive en el escenario de la paz y de la vida, no en el escenario de muertes y de violencias. Vamos a hablar de una comuna que habla sobre la inspiración que genera el arte para poder reexistir en tiempos de guerra. Entonces, ese es como, digamos, los 2 puntos principales que tenemos para la presentación. Entonces, procedo a hacer la presentación directamente por aquí. Estamos en estos momentos con la compañera Alba Vergara Franco. Ella es una de las líderes más jóvenes y más talentosas y con mayor trayectoria en participación y formación ciudadana de la Comuna 13. Hace parte del colectivo Recreando, un colectivo que es uno de los fundadores de diferentes actividades y diferentes manifestaciones artísticas de la Comuna 13, como el Carnaval de la 13. Bueno, pero no diré nada más porque esperamos que de pronto Alba nos pueda ilustrar un poco más esto. Y nos acompaña también Humberto, en estos momentos, Luis Humberto Arboleda, historiador de la Comuna 13, un formado, digamos, en la Universidad Nacional, construyendo, digamos, esa ciudadanía día a día con la comunidad. ¿Sí? Cada uno de ellos, desde su punto de vista y formación, aportan al ejercicio de la comunidad. Alba como diseñadora industrial, diseñando ideas para una nueva comuna, y Humberto como historiador para relatar eso que no se tenía, eso que no se había visto en principio, eso que todavía no tenía forma, se está relatando en esos momentos. Entonces, siendo así, pues bienvenidos Alba, bienvenido Humberto, y este es el espacio de ustedes. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias por esta invitación. En esta primera parte, pues pondremos algo sobre el contexto de la Comuna 13 San Javier de Medellín, ubicada en el centro occidente de la ciudad, en la denominada Zona 4, que se comparte con las comunas 11 Laureles y 12 La América. Una comuna con alrededor de 140.000 habitantes,
En los últimos 2 años, con presencia de muchos migrantes venezolanos, la comuna está dividida en 7 nodos y digamos que es un sector de la ciudad rural hasta mediados del siglo XX. Allí la parte más poblada es lo que hoy conocemos como el barrio La Quiebra, que se empezó a poblar hacia principios del siglo XX. Durante todo este transcurso y hasta muy entrados los años 60, la parte baja de la comuna pues, eran fincas ganaderas en su mayoría y con propietarios como el legendario Pepe Sierra. Allí estuvo ubicado el hipódromo de Medellín y fue pues importante como para darle, digamos, vida a un sector aún muy rural de la ciudad. Hay un sector muy importante en la historia de la comuna que es el Salado de Correa, donde hoy quedan el barrio que conocemos como El Salado, e importante pues porque allí había un humedal que servía para que los dueños de ganado llevaran allí a beber a su ganado, valga la redundancia, porque era un humedal salado, de agua salada. Eh, Otro sector importante es la puerta, que es, digamos, la entrada al corregimiento de San Cristóbal. Eh, Aquí es importante hacer mención de que la Comuna 13 queda ubicada en la salida a Santa Fe de Antioquia, al Urabá antioqueño. Y es tal vez lo que ha, digamos, generado ciertas tensiones en diferentes épocas, pues, porque durante los siglos XVII y XVIII, el Valle de Aburrá, lo que hoy es Medellín, era el sitio de paso de los arrieros que traían el oro de Santa Fe de Antioquia y lo llevaban a Mariquita, al puerto del Magdalena, y por esta vía hacia Europa. Esto da para que dentro de estas recuas que llevaban el dicho oro, pues iban muchos esclavos negros, y esto da pie a que se funden a principios del siglo XIX los dos primeros palenques negros en Medellín, uno en el barrio Cristóbal, otro en La Loma, que es parte del corregimiento de San Cristóbal. La Loma es importante porque nos da una cosa muy significativa para esta ciudad, que es la banda Paniagua, fundada en 1825. La banda Paniagua, pues, a más de darle, digamos, alegría a Medellín, ha estado presente, por ejemplo, en las corridas de toro, en las procesiones de Semana Santa, etcétera. La banda, hacia los años 60-70, recorría lo que hoy es la Comuna 13 con sus chirimías, con sus danzas, dándole alegría a esos nuevos pobladores. Aún pues la banda existe, no con tanto el boom que tuvo hasta hace 15, 20 años, pero los nietos de sus fundadores siguen en pie, incluso uno de las de la vieja guardia de la banda, don Ignacio Paniagua, periódicamente acude a la Corporación Recreando, a la sede de la Corporación Recreando, a ensayar con su banda Santa Fe. Otro sitio importante de la comuna es el barrio El Salado del Correa, el Salado La Caseta,
fundado hacia los años 60. Ahora, ¿cuál es la importancia de ellos? Es que estaban en una zona donde había barro propicio para la fabricación de maderas, de alcancías, etcétera, y las familias de este sector se dedicaron a la alfarería, entonces la pasaban durante toda la semana haciendo sus productos y recurrentemente salían por toda la ciudad a venderlo. Hacia finales de los 70, principios de los 80, que empieza el poblamiento fuerte de la comuna, eh, que es cuando se fundan los barrios Independencias 1, 2 y 3 y Nuevos Conquistadores 1 y 2. Eso coincide con la entrada de las milicias populares en ese proyecto de urbanización del conflicto y pues, las milicias toman el control del territorio, se hacen Estado dentro de la comuna ante la ausencia de Estado, porque aquí hay que recalcar que el Estado hace presencia en la Comuna 13 en forma a partir de la Operación Orión. Ahora, de las milicias populares hay que decir que en principio, sobre con discurso bastante político en ese proyecto, les decía, de urbanización del conflicto, en última, mm, muchos de ellos resultan dentro de los mercados de la ilegalidad, de la droga, etcétera. Eh, ya en el proceso de poblamiento, tanto en Independencias 1 y 3 Nuevos Conquistadores como en otros sectores de la comuna, hay una cosa muy importante que es el compite. Importante, pues, si lo asumimos como espacio primario de socialización, donde se conocen los habitantes que llegan a poblar el territorio procedentes de muy distintos sectores de la ciudad y del departamento. Y ahí es donde vemos cómo empiezan a emerger eh, distintas organizaciones sociales. Fundamental, las juntas de acción comunal, porque vía juntas de acción comunal los pobladores buscaban la legalización de sus barrios. Hay un caso, hoy que estamos hablando del tema de mujer, se da en el barrio Los Alcázares, pues, detrás de los Alcázares y la pradera parte baja, que detrás de los convites, etcétera, llega la hora de nombrar Junta de Acción Comunal y se nombra una Junta de Acción Comunal casi toda eh, en la cabeza de mujeres. Lo normal es que siempre eran los hombres los que estaban en la Junta de Acción Comunal. Allí lo que dicen, no, es que es mujeres porque ellas saben administrar, ellas saben gestionar, ellas han mostrado responsabilidad eh, con esa situación. Hacia en la década de los 90 eh, viene otro, digamos, otro impulso de poblamiento y se fundan los barrios La Divisa hacia 1995, La Luz del Mundo y Altos de la Virgen. De este Altos de la Virgen habría que hacer mención pues que en esos terrenos estaba prevista una urbanización estrato 3, estrato 4 y los invasores, o sea, los pobladores, se adelantaron a la tal construcción eh, e invadieron y hoy, a pesar de 2 incendios provocados que hubo para sacarlos de allí, se mantiene Altos de la Virgen. Ahora, lo otro que hay que decir es que por división político-administrativa, estos 3 barrios, Luz del Mundo, Altos de la Virgen, como la Gabriela, que es la zona rural de la comuna, político-administrativamente pertenecía a el corregimiento de San Cristóbal, pero la dinámica de sus pobladores, de los líderes, etcétera, estaba más en comunión con la Comuna 13. De esos barrios a la centralidad de San Javier se demoran 10, 15 minutos en llegar
lo que para llegar a San Cristóbal pues, les toca coger bus, es más dificultoso. Durante todo ese transcurso de los años 90, hay algo a destacar, es que emergen en la comuna eventos como el Carnaval de la 13, las fiestas del 20 de julio, la Feria de la Antioqueñidad y la feria y la fiesta por la vida. Fueron o son, digamos, eventos, actividades, iniciativas que tienen como principio mostrar la cara alegre, la interculturalidad que hace parte de esta comuna 13 de Medellín. Por último, pues les hablaba ahora de la ausencia de Estado hacia finales del siglo XX, hacia el 98, 99, empiezan a hacer presencia en el territorio grupos paramilitares que ya venían haciendo presencia en varios sectores de la ciudad, y esa presencia del paramilitarismo, digamos, se oficializa, entre comillas, con la Operación Orión y la Operación Mariscal en el año 2002. Hay que decir que Orión, que empieza el 16 de octubre de 2002, está precedido de otros 10, 12 operaciones militares de reconocimiento de la comuna. De hecho, que cuando se llega a Orión ya es el toque final para sacar por fin a las milicias populares. Hay que decir de Orión que casualmente ocurre a los 2 meses de haber tomado la presidencia Álvaro Uribe Vélez, y muchos pues toman a Orión como, digamos, el laboratorio de ensayo de lo que será su proyecto de seguridad democrática. Bueno, hasta ahí como a modo de contexto. Alba nos hablará ya sobre. Hablando pues ya de más a fondo sobre pues, como la violencia en cuanto a la mujer se refiere, podemos ver que pues, la sumisión de la mujer en un entorno machista como el antioqueño, como podemos ver en la diapositiva que han salido pues en varios medios importantes de comunicación masiva, títulos incluso hasta hace poco referente a la pandemia, donde se refiere también a la violencia contra la mujer a gran medida en estos casos de confinamiento. Entonces, esta sumisión que ha tenido que soportar la mujer o ha tenido que encarar la mujer debido pues a su condición de mujer, ha hecho pues que la sociedad pueda manipularla, ella sea pues más fácil de manipular pues en un entorno o en una sociedad consumista como la que nos rodea ahora y la que nos ha rodeado por mucho tiempo, como por ejemplo empresas de grandes marcas, como son por ejemplo empresas de maquillaje o empresas de ventas de accesorios o de ropa, ¿cierto? Pues de productos que hacen que solo sean forma de consumo, aprovechando la sumisión de la mujer y que no tienen, o sea, estas marcas o estas grandes empresas no tienen como una intención de desarrollo social. Entonces, ¿cómo ha afectado pues esta sociedad machista o este entorno machista como ha sido pues el antioqueño por muchos años a las mujeres que han sido líderes en la Comuna 13? Pues hablando con ellas o con alguna de ellas, porque no he tenido pues la oportunidad de hablar con todas, ojalá sería un privilegio.
Hablando con alguna de ellas, me han contado pues que cuando ellas comenzaron sus procesos de liderazgo, realmente ellas no comenzaron eh, pensando en un empoderamiento femenino o pensando en un feminismo o algo así relacionado con estos términos actuales. Ellas no tenían pues como idea o no tenían pues como muy claros los conceptos, entonces ellas simplemente actuaron desde su necesidad de hacer algo por algo que ellas veían que estaba mal. Pues como simplemente veían una sociedad abandonada por el gobierno, veían la injusticia por la que estaban enfrentando las comunidades y hasta ellas mismas, que eran también víctimas de todo este abandono, de toda esta injusticia, y pues simplemente actuaron. Ellas, ellas simplemente se movieron en torno a ese sentimiento y a esa empatía, y la comunidad comenzó a reconocerlas como mujeres líderes. Ya se acercaban a ellas, les pedían consejos, les pedían ayuda. Como por ejemplo ahora que Humberto nos estaba comentando lo de los convites, que eran tan importantes, pues por ejemplo, para conseguir de pronto algún artefacto o algún medio para poner un puente. Entonces ellos se dirigían pues a estas mujeres para que organizaran ellas una reunión donde se pudiera reunir de pronto el dinero o se pudiese también hacer una delegación de actividades. He escuchado también que una de estas lideresas, de estas mujeres líderes que comenzaron siendo fundadoras, contaba que en su casa, que era pues de tablas de madera, ella tenía una sala muy grande, pues ella le decía sala, pero era pues como un espacio muy grande porque tenía 7 hijos, entonces quería un espacio donde pudieran estar los 7 hijos, ella y su esposo, y como tenía un espacio tan grande en su casa, entonces los habitantes de este nuevo sector se reunían en esa habitación que ella tenía destinada para su familia, los acogía y desde ahí comenzaban pues a transformar desde un imaginario, empezaban a transformar este nuevo terreno. Em, estas, estas mujeres mm, han sido de pronto rechazadas por alguna parte de la sociedad porque las han relegado al papel de mártir. Ya hablando como en en un presente, cuando tú hablas con muchas personas, no digo todas, pero con muchas personas que están siendo parte o eran parte del Graffiti Tour, pues tú les preguntas qué hicieron las mujeres en estas épocas tan duras, por ejemplo, de fundar territorios nuevos, qué hicieron las mujeres, por ejemplo, en épocas de violencias tan altas como, por ejemplo, Orión y las operaciones anteriores. Y ellos te van a decir, estas personas te van a decir, pues que estas mujeres fueron las madres que se quedaron solas sin sus esposos porque los asesinaron y pues ellas decidieron empoderarse vendiendo empanadas o saliendo pues a luchar por sus hijos y las dejan solo en el papel de mártires cuando en realidad han tenido un papel bastante fundamental tanto en, en la fundación de territorios como en el proceso de superación de la violencia. Bueno, quiero mostrarles 4 mujeres, unas pocas de estas líderes, porque en estos momentos pues nos faltan muchas acá.
Por ejemplo, em, nos faltaría de pronto Araceli, que es una líder que trabaja desde las huertas urbanas, y también, por ejemplo, Graciela, que es una mujer líder también de la Comuna 13, que trabaja también desde la parte artística. Pero entonces, hablando pues desde estos cuatro ejemplos de mujeres que acá pongo, em, se debe de reconocer a la mujer como importante, como un importante factor en esta construcción social. Eh, es una parte fundamental porque, como ahora lo mencionaba Humberto, muchas de ellas fueron especialmente seleccionadas por la misma comunidad. Ellas no se pusieron a decir yo voy a ser una líder, yo voy a llevar, no, ellas fueron seleccionadas por los habitantes. Em, Todas tienen cualidades diferentes. Por ejemplo, Socorro, que yo creo que es una de las más conocidas, ha sido pues mujer líder fundadora. Marta Medina trabaja desde el ámbito artístico, se la puede ver en días, digamos, normales, caminando con sus pelados, eh, no sé, con zanqueros, estos muchachos con sus disfraces, haciendo bulla por la calle, carnavales, carnavales pues pequeñitos, haciendo bulla, fiesta y alegrando pues las calles de acá de la 13. Cristina tuvo un empoderamiento bastante importante porque desde lo académico ayudó al empoderamiento de otras mujeres en emprendimientos y desde los estudios a mujeres que ella pudo impulsar a estudiar en el SENA, a estudiar en otras pequeñas universidades que les dieron a estas mujeres jóvenes la oportunidad de no quedarse solo siendo madres en la 13, sino poder, no sé, pues escalar profesionalmente, y a otras que no quisieron estudiar o no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero tuvieron ideas de emprendimiento. Cristina les ha ayudado bastante. Em, También podemos ver a Luz Helena. Luz Helena, pues, es una mujer demasiado guerrera, va en busca de la verdad. Ella es una persona llena de energía positiva, a pesar de pues todo lo que ha sucedido con ella. Ha estado muy metida en los procesos de desapariciones forzadas y esclarecimiento pues de la verdad, y ha sido palanca para que mujeres que han estado en procesos de estos tan duros, tan difíciles, puedan coger su ejemplo como referente, pues para salir de pronto de un estado de depresión, de abandono, porque acá el Estado también hace una actividad de abandono, si se le pudiese decir así, hace que nosotras como mujeres nos cuestionemos, tanto como el ser madres, eh, pues simplemente para que nos arrebaten un hijo o nos arrebaten un esposo. Entonces, es bastante difícil pues que nosotros como mujeres podamos tener pues como tantas fuerzas que algunas veces nos sobrepasan, pero Luz Helena nos demuestra que esto es posible y es un referente bastante importante para, no solo para las mujeres, sino para todos los habitantes de este sector. Entonces, como algunas han manifestado, ser líder es doloroso porque no han recibido de pronto el agradecimiento o el reconocimiento por parte de la comunidad a pesar de todo lo que han hecho, pero, pero ellas no pueden como ir en contra de estos sentimientos y de estas ganas de seguir buscando la verdad. Y pues gracias a ellas es que estamos muchas mujeres en proceso de visibilizarlas y transformar. Entonces, quisiera darle también la palabra pues a Humberto para que nos siga comentando más acerca de la Comuna 13.
Bueno, ¿cómo hemos hecho este trabajo de recuperación de memoria? Bueno, lo primero que hay que decir es que el tema de la recuperación de memoria afortunadamente se logró poner de modo por allá a mediados de los años, a finales de los años 90, principios de los años del presente siglo. Cuando hablamos de memoria, pues lo principal, lo hablo como historiador, es el relato de la gente, los recuerdos de la gente. Hemos trabajado mucho desde los principios de la historia oral y en cuanto al testimonio hemos acudido a las entrevistas personalizadas de personajes significativos de la comuna, tipo Socorro Mosquera, por ejemplo, que es fundadora del barrio Independencias, eh, como Marta Medina, que santanderiana ella, que llega hace 15, 20 años a la comuna y de una pues se, se une como a todo el trabajo de promoción cultural. Y a la otra estrategia que hemos acudido es a las tertulias. En las tertulias pues reunimos, convocamos a 15 y 20 personas entre fundadores de los barrios y gente joven. Ahí la idea es acudir, digamos, a aquella tradición un poco perdida de cómo los viejos nos van contando cómo crecieron, cómo hicieron para montar estos barrios, etcétera. En esto de las tertulias, pues acudimos a una técnica, digamos, muy primaria, que es la activación de memoria. Cómo buscamos pleito con preguntas que en un espacio colectivo permitan, digamos, que la gente vaya contando sus diferentes experiencias y, bueno, aquí como para hablar de, digamos, fuentes primarias, digamos, fuente primordial de nuestras investigaciones, obviamente con las debidas triangulaciones de información que hay que hacer, pues cada quien cuenta su historia, su paso por la vida desde su visión muy particular, pero cuando tenemos, digamos, eventos, el mismo evento contado por 3, 4 personas, nos permite eso, a través de una técnica de triangulación de información, digamos, si no acudir a una verdad, sí a un relato que nos da cuenta de ciertos momentos. Algo fundamental para nosotros ha sido los recorridos de reconocimiento urbano que hacemos con destinatarios de los procesos, con gente de los barrios, donde de un lado pues les vamos dando a conocer a muchas personas de la comuna cómo es su comuna, porque se da de que no conocemos dónde el sector donde vivimos, el barrio donde vivimos, la comuna donde vivimos. Yo me he encontrado con gente nacida y criada en la comuna que desconoce totalmente ciertos sectores de, de la comuna por muchos por muchas causas. De una pues que se enclaustran dentro de su sector, dentro de su barrio, o desgraciadamente, desafortunadamente, porque el miedo sí les impide decir vamos a caminar la comuna. Una de las exigencias de este trabajo de recuperación de memoria es recorrer los sectores de los que estamos hablando, sobre los que estamos relatando. Me parece muy difícil, por no decir imposible, eh, hacer un trabajo, una investigación de recuperación de memoria desde la oficina, desde, bueno, dentro de esos recorridos de reconocimiento urbano hay dos cosas fundamentales. Una es reconocer lugares significativos
del sector. Ahí entonces nos encontramos, por ejemplo, en el nodo 1 de la comuna con el convento de la Madre Laura. Hoy, después de que la Madre Laura fue santa, ha habido una preocupación ardua del país por conocer su obra allí, más que en Jericó. Puede uno conocer mucho sobre la Madre Laura porque, entre otras cosas, la Madre Laura nació en Jericó, pero su obra fue hecha en el municipio de Aveiva y en el Urabá, que fue donde llevó, digamos, su actividad misional. Y lo otro es que estos recorridos le permiten a uno, le facilitan a uno encontrarse con personajes significativos dentro de lo barrial, que no tienen una relevancia, digamos, a nivel de común y son totalmente desconocidos. Y cuando uno habla con ellos, acude a sus relatos, ve a gente bastante interesante ahí. Lo otro es que acudimos a lo que denominamos los historiadores las fuentes secundarias. Hay una fundamental y son las historias de barrio, una experiencia que hacia mediados de los años 80, 1986 precisamente, adelantaron la Secretaría de Bienestar Social del municipio y la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales. Se trataba de que la gente contara la historia de sus barrios. Ese archivo se encuentra en este momento en el municipio de Medellín. Son documentos escritos todavía en Remington, con todos los errores de ortografía que ustedes quieran, etcétera, pero es la voz de los habitantes y que se convierten en una pista fundamental para dar cuenta de estos barrios. Dentro de nuestro trabajo nos encontramos, por ejemplo, con la historia del barrio Antonio Nariño, contada por un líder muy significativo, Leonel Vargas. Y dentro de las fuentes secundarias, pues, hemos acudido a autores de la grandeza como Paul Ricoeur, Betan Todorov, toda la gente de la escuela de Anales, estoy refiriendo a Lucien Febvre, a bueno, los anales, los franceses, y dentro de los colombianos hay uno muy significativo que es Jesús Martín Barbero, que desde su teoría comunicacional nos ha sabido guiar por, digamos, los laberintos del urbanismo, de la urbanidad, de la historia contada en las calles. Eso pues a modo de cómo hemos hecho este trabajo de investigación. Ya pues pasando digamos a lo que es comentarios generales, podríamos decir que de un lado, en cuanto a destinatarios, ha habido digamos una buena reacción ante estos ejercicios. La gente se ha venido identificando y ha estado muy dispuesta a colaborar hasta el punto de que quienes estamos involucrados en estos procesos de recuperación de memoria no somos solo los especialistas. O sea, esto aquí no está lleno de historiadores, de antropólogos, ¿sí? Sino que nos encontramos con gente común y corriente, mucha de ellas ni siquiera con cartón de bachillerato, comprometida con estos procesos de recuperación de memoria. Y en cuanto a dificultades, antes de darle la palabra a Alba Mary, es que definitivamente se puso de moda, pero el tema de recursos es bastante escaso. Por ejemplo, la investigación que estamos adelantando hoy es la continuidad de un proceso que iniciamos en el 2015 para, para la cual el municipio de Medellín aportó 15 millones de pesos para un equipo de 3 investigadores, investigación que tenía que publicar uh, el producto de la investigación. Entonces, con 15 millones de pesos, imagínense la calidad
digamos, de investigación que se podía adelantar y una investigación que llevó 4 o 5 meses, o sea que mucho ya parece, digamos, de voluntariado. Le dimos continuidad gracias a que la Casa de la Cultura, Casa Cultural de los Alcázares se interesó, dijo, démosle continuidad y en eso estamos, Mary. Alba. Listo. Entonces, siguiendo pues como con el tema de el liderazgo en la Comuna 13 por parte de las mujeres, eh, me gustaría compartirles a ustedes esta frase de Simone de Beauvoir, eh, donde dice pues que estar situada al margen del mundo no es una situación favorable para quien pretenda recrearlo. También aquí para realizarse por encima de una situación hay que estar profundamente arraigado a ella. Con esta frase pues quiero abrir una situación que también ha sido difícil para otros miembros muy importantes de la Comuna 13. Pongo como ejemplo a Caroline, que es una mujer trans que ha demostrado que realmente la cultura de la resistencia existe. Y realmente es difícil, es una situación bastante adversa por la que están pasando estas mujeres, pero que las ganas de seguir y de ser referentes para personajes futuros puede más que la adversidad. Entonces vemos con esta frase que nos dice Simone de Beauvoir, es que estar situada al margen del mundo. La mujer lo fue por mucho tiempo, aún lo es un poco, pero hace un tiempo que nosotros como mujeres no teníamos ninguna otra opción que o casarnos para que un hombre nos protegiera, un esposo nos protegiera y nos diera estabilidad económica, o ser prostitutas y terminar también bajo el yugo de otro hombre, que sería pues el proxeneta o el que llevaba pues como los burdeles. Entonces, estas mujeres en estos momentos se encuentran donde las mujeres estábamos hace un tiempo. O sea, es que estábamos completamente marginadas. O sea, no teníamos otra opción que ser las dos opciones anteriormente mencionadas por mí. O sea, no había oportunidades. La sociedad normalizó, digo sociedad porque las otras mujeres también habían normalizado que nosotros tuviésemos que estar debajo del ala de un hombre para poder ser alguien. Entonces, estas mujeres están en estos momentos al margen de la sociedad y no es necesario que ellas pasen por todo ese proceso que las mujeres hemos emprendido por todo este contexto histórico, pues que realmente no vale la pena si nosotros ya lo caminamos. Es que nosotros no caminamos eso, no luchamos por tener derechos solo para las mujeres, sino que lo que nosotros hemos clamado por tanto tiempo es la igualdad. O sea, la igualdad en cuanto al respeto, la igualdad en cuanto a oportunidades para ser alguien, ser feliz, poder seguir transformando, porque Humberto ahora nos comentaba pues que la cultura de la violencia ha apagado la cultura de la felicidad, de transformar a través de la felicidad, de la alegría. Todos podemos transformar desde ese aspecto. Entonces, no se trata de disminuir a nadie. Y esta marginación por parte de la sociedad con las mujeres trans nos ha llevado a, por ejemplo, expongo el caso de Alejandra, esta mujer trans que murió
el 29 de mayo en Bogotá, murió completamente desprotegida. em, o sea, no, nadie la auxilió porque pidió ayuda eh, pues a las entidades de salud y se le negaron. Entonces, creo que estamos llegando a tal punto de que invisibilizar a las mujeres y a las mujeres trans y a la comunidad LGTBI más, pues nos está cegando el alma y también la capacidad de reflexión. Querida Alba, Hola. yo quisiera también allí, pues, antes de que de pronto pudieras como entrar otro, también como que pudiéramos entrar la conversación en ese, damos unos 3 o 4 minutos más para poder cerrar el espacio y empezar el conversatorio, ¿te parece? Listo. Listo, Em, te escuchamos. Bueno, y entonces ya que Jorge nos puso pues esta propuesta, entonces también hablaré de La Fiera, que se llama Catalina. La Fiera es una cantante de hip hop, ella es lesbiana. Tuve pues la fortuna de entrevistarla y también nos habló de lo difícil que ha sido para ella como mujer cantante de hip hop lesbiana, porque ha pasado por situaciones muy duras cuando se para en un escenario y la buchean, le han tirado botellas de agua, la han insultado, la han tratado mal. También porque hay un concepto como general a nivel de sociedad de que la mujer es vulnerable, o sea, la mujer es débil y por tanto una mujer en un espacio como tan expuesto como es de pronto un escenario, puede verse débil o puede verse de pronto em, en un estado frágil para ser vulnerada. Entonces, considero pues que marginar a las mujeres trans y bueno, a toda la comunidad LGTBI, pues en sí no nos trae nada porque la, la intención de homogenizar la sociedad simplemente es un beneficio para las instituciones machistas, las grandes instituciones machistas como lo son, por ejemplo, la iglesia y el gobierno que nos ha tocado a través de la historia, pues en Colombia, que ha sido bastante violento, de por sí en violento para los colombianos, ahora más pues para las mujeres colombianas. Entonces, creo que estas mujeres nos han enseñado que, que esto es una verdadera cultura de la resistencia. Em, porque se basa más que todo en, en no solo resistir por aguantar, porque ese es el concepto que se ha tenido a nivel sociedad por muchos años, que resistir es aguantar. Y creo que lo estaba comentando Jorge al principio y también Humberto, que esto es un proceso, eso es un proceso de reconocimiento y este proceso de reconocimiento viene partiendo desde un duelo, donde en el duelo nos identificamos como comunidad afectada por la violencia, porque ahí al reconocernos nos damos cuenta de qué es lo que debemos cambiar. Es que si yo no me reconozco, no sé qué es lo que debo cambiar. Entonces, a partir de un reconocimiento viene la verdadera cultura de la resistencia, que anteriormente estaba esta cultura solo relegada de pronto para los artistas y los escritores, ya pues con la posibilidad que nos ha dado los medios virtuales, la cultura de la resistencia prácticamente es para todo aquel que pueda hacerlo y se sienta
indignado y afectado por las injusticias y pues por todos estos casos de abandono estatal, que quiera gritarlo al mundo. Entonces las redes sociales nos han dado vía libre pues para hacer una cultura de la resistencia, así tú solamente sepas cocinar y me considero un amante a la cocina, pero desde la cocina o desde mi ser mm, de pronto de profesional chef, poder ahí hacer una cultura de la resistencia. He visto bastantes casos de restaurantes que también tienen una cultura de la resistencia, huerteros, actrices, periodistas, muchas personas que quieren hacer parte de este grito de resistencia contra pues una opresión gubernamental, porque realmente esto genera es opresión. Entonces, también me gustaría hablarles un poco, antes de darle pues eh, la palabra a Jorge, sobre la estética del deterioro. Pues hemos visto de que la Comuna 13 ha sido reconocida, aparte de su pasado violento, también por el graffiti tour, ¿cierto? Y yo considero que eso no lo es todo. O sea, los grafitis no lo son todo en la Comuna 13. Mm, yo considero que también hay una intención en todas estas corporaciones culturales que han trabajado tan duro desde hace tanto tiempo. Es que desde hace más de 20 años estas corporaciones vienen transformando la comunidad, desde, desde señoras que uno les diría la tercera edad, como se les cataloga a ellas, que ya en sus 50 60 años le dicen a su esposo que así el esposo no le guste, que ellas bailen, ellas se van a ir al grupo de danza. Y allá conocen más mujeres como ellas en su misma situación, pasando por un montón de adversidades, y en esa edad deciden buscar el empoderamiento, porque ellas mismas lo han dicho en actividades como las que estaba mencionando Humberto de la tertulia, que ellas dicen que ahí fue donde conocieron el empoderamiento femenino, a través de la danza, donde las mujeres desde pequeñas se montaban en unos zancos y sentían la adrenalina de que esto, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, aparte de que me estoy divirtiendo, pues estoy conociendo niños de mi edad y me estoy realizando como persona, así un niño no sea consciente de eso, pues a una corta edad. Em, También la inclusión de nuevas masculinidades en estas clases de eventos de las corporaciones, porque pues a través de compartir con mujeres artistas en el teatro, en la danza, en las chirimías, se dan cuenta de que ellas son las pares también, o sea, no ellas están disminuidas, sino que son mi par. Entonces considero que la sociedad colombiana en estos momentos se centra más en lo sensible que en lo reflexivo. Y creo que no solo debemos dejarnos sensibilizar, pues porque llegan a una parte y decir, ve acá, murieron tantos, acá esto, y la gente pues siente como que, ay, sí, qué triste. No, o sea, ¿qué reflexión podemos sacar de todo lo que ha pasado la Comuna 13 y cómo ha decidido seguir pues en pie de lucha? Porque realmente estas corporaciones han demostrado eso, seguir en pie de lucha, esta es cultura de la resistencia. Entonces, bueno, ya después de haber pues mencionado esto, les quiero agradecer pues haberme invitado, a Humberto también haberme hecho parte de este evento, y a Jorge y a Erika, y no, gracias también a las personas que se conectaron y que están aún conectadas, porque pues esto es importante para nosotros. Muchísimas gracias por haber dado este Bueno, espacio.
Gracias, Alba. Creo que ha sido muy interesante y bastante inquietante, bastante importante para nosotros no solamente escucharte, sino también escuchar a Humberto, que son voces del recuerdo de la comuna. Quisiera hacer rápidamente alusión a 2 o 3 puntos que ustedes trabajaron durante toda la primera presentación del tema, y es básicamente esa idea que tenemos sobre el ser mujer. Planteemos los 2 elementos básicos, el ser y la mujer. La comuna parece ser que es mujer en condición de agravio, que busca resistir en medio del conflicto. Si nosotros pensamos que la comuna es mujer, entonces la comuna ha sido vulnerada, la comuna ha sido sometida, la comuna ha sido un lugar de múltiples burlas y múltiples espacios de vulneración por parte no solamente del Estado colombiano, sino de todos y de todas que han estado dentro de ella. Si la comuna es mujer, entonces es una mujer que se manifiesta constantemente desde la reexistencia, ¿sí? Somos todas y somos todos los que hacemos parte de esa reexistencia. Y entonces ahí hablamos de un segundo punto que es supremamente importante, y es entender que ya no vivimos en el marco de los imaginarios, sino en el marco de las imaginarias. La comuna reexiste en medio de las imaginarias. Esas imaginarias, como bien lo decía Humberto y lo decía Alma, están suscritas o están dadas en el tema en esos puntos donde la mujer se entiende como una mujer que está dedicada solamente a las labores del hogar, donde solamente está dedicada a las labores de oficios varios, cuando realmente ese tipo, digámoslo, de imaginarias están acabando con la comuna. ¿Sí? La están colocando en un lugar de agravio, de vulneración. Como tercer punto, nos encontramos con esa mujer hecha comuna, ¿cierto? Donde parece ser que nos recuerda otras imaginarias con las cuales reexiste la comuna. Imaginarias como cuáles, como Carolai, como Lucelena, como Marta, como Socorro, como Cristina, como Araceli, como Graciela, como Alba, ¿sí? Como Maía, que son todas esas imaginarias convertidas en rostros de mujeres que todas ellas tienen algo en particular, la convicción. Una convicción que va más allá de esas imaginarias con las que creció y con las que se configuró la comuna en ese lugar de nacimiento como mujer. Entonces, ahí viene una pregunta para nuestros para nuestros invitados del día de hoy, del quinto encuentro, y es, ¿cuál es esa apuesta de esa comuna hecha mujer ahora, en la actualidad, cuando se reconoce en clave de una mujer que reexiste en medio del conflicto? ¿Sí? ¿Cuáles son esos recuerdos, como decía Humberto, esos en clave de voces de la gente, ¿sí? De las mujeres, de los hombres, de todos los seres que hacen parte de esa comuna hecha mujer en términos de su condición de vulnerabilidad, donde está presenciando, está propiciando una apuesta por una reexistencia. ¿Cuál es esa apuesta? ¿De qué manera se configura esa apuesta? ¿Sí? Esa es una primera pregunta para ellos. Y la segunda, para después abrir el micrófono y poder compartir con todos nuestros invitados, porque Alba y Humberto están supremamente ansiosos y ansiosas de participar con ustedes, ya lo leíamos en el chat, y es básicamente preguntarnos por el deterioro. ¿Por qué el deterioro se manifiesta estéticamente? ¿Cuál es ese lugar estético del deterioro? Y me refiero básicamente a ese espacio donde hablamos de los carnavales, donde hablamos de los convites, que parece ser que se volvieron, sí, lugares muy importantes para la comuna, pero se volvieron lugares comunes y empezaban como en cierta medida a deteriorar esa idea de esa mujer que reexiste en medio del conflicto, ¿sí? Cómo esas mujeres en clave de comuna comienzan a cuestionar ese fenómeno estético de los carnavales digámoslo, en un escenario como es el deterioro,
cuando se comercializa, se banaliza un poco lo que es la comuna hecha mujer. Esas son como esas preguntas que tengo y pues podamos abrir como el micrófono. No sé quién nos quiera empezar, Alba, Humberto. Comuna matriarcal. Una comuna matriarcal. Sí. Ahora, ¿a qué le apuesta? Yo creo que en primera instancia es a mostrar la comuna como escenarios de vida, de alegría. Alguna vez estuve en Trujillo Valle y por X o Y razón, noticiero del mediodía, 3 muertos en la comuna 13 Trin. Llegué tarde a ver el noticiero y los 6, 7 amigos que estaban viendo el noticiero estaban sobre un discurso de caracterización de la comuna 13 de Medellín Tenaz. De pronto les pregunto, bueno, ¿y ustedes quién conoce a Medellín? Ninguno de ellos había venido a Medellín, pero tenían un discurso sobre la caracterización de la comuna 13 muy, muy bien ubicado. El tema es que yo, por ejemplo, llegué a la comuna hace 12 años. El ser agente externo a la comuna tal vez me ha facilitado eh, adelantar estas investigaciones. Y mi esfuerzo, y creo que ese es el esfuerzo y es desde el que trabajamos las distintas corporaciones de la comuna, es mostrar aquí vida, aquí alegría, aquí iniciativas. Tenemos un plan de desarrollo local, por ejemplo, que mal que bien, sí, hemos ido poniendo en práctica y fue diseñado por la misma gente de la comuna y hemos venido en su ejecución. Ahora, eso del deterioro, pues creo que Alba se podrá extender un poquito más en eso, pero hay una cosa que yo quisiera destacar, es que la imagen de la comuna no es, o sea, hasta hace unos 10 años nos mostraron a esa comuna llena de Barspring y ahora resulta que a todo el mundo lo traen a las escaleras eléctricas y la inversión que hicieron para pintar esas calles, para poner eso que fuera visitable, eso no es la Comuna 13. La Comuna 13 es algo mucho más grande. Ahora, ¿qué logran con el Grafitur? Silenciar la resistencia que ejercía el movimiento hip hop a principios del siglo XX, después de Orión, porque los Hopper dieron las peleas y se veía en sus letras, se sentía en sus letras ese dolor que estábamos sintiendo los habitantes de la comuna de Medellín por esa injusticia. Les dieron el Grafitur y hasta ahí llegó ese esa gran voz de resistencia. Ya solucionaron su estómago y ya la mente no les da acá para decir, mire, aquí nos están tal, a pesar de que los Hopper perdieron bastante vidas en ese proceso de resistencia. Alba. Bueno, como lo mencioné pues al principio, algunas mujeres líderes de la Comuna 13 no eran conscientes pues como de su empoderamiento pues al principio de su labor o iniciando su labor y pues ella simplemente, es que ¿quién no ha sentido la necesidad de gritar frente a la injusticia, de actuar frente el abandono estatal? ¿Quién no ha sentido las ganas no sé, de expresarse de alguna u otra manera frente a algo que nos duele? Porque así ellas terminaran siendo líderes de la comuna, al principio eran también habitantes común y corriente, afectadas de la misma manera, víctimas iguales que sus otros, que sus compadres. Entonces,
Ellas simplemente siguieron o le dieron voz a esa indignación. Y desde ahí comienza la transformación. Eh, Creo que el problema radica es en, pues como en la opresión que muchos hombres o, bueno, también algunas mujeres que fueron referentes de machismo frente a la oposición a estas mujeres. Como yo lo mencioné, algunas de las líderes dicen que esto de ser líderes es bastante doloroso porque no reciben el agradecimiento que debería ser de la comunidad. Entonces, pienso que esta, este liderazgo femenino en la Comuna 13 es referente importante, bastante valioso, porque aún así también vemos el surgimiento de nuevos liderazgos, mujeres mucho más jóvenes, niñas también que empiezan a demostrar capacidades de liderazgo y precisamente bajo el ejemplo de mujeres como estas de las que estamos hablando, e incluso algunos hombres también comienzan a ver pues este liderazgo y comienzan a tomar ejemplo de sus movimientos. ¿Cómo se explica de pronto la estética del deterioro? Em, yo considero que el arte como cultura de la resistencia, es bastante importante, pero que también se debe mover, debe tener movimiento e inclusión. Y considero que al Graffiti Tour le falta la inclusión y le falta el movimiento. Es bastante bonito, muy bonito. Por eso hablo pues de la estética. Los Claro, grafitis son... Alba. Y en Hola. ese entonces, en ese orden de ideas, porque parece ser que he dado dos características muy importantes del ser mujer, ontológicamente hablando, y es el movimiento ¿me recuerdas el otro? El movimiento El movimiento y la inclusión. y la inclusión. Son como dos elementos supremamente importantes a la hora del ser mujer. Entonces parece ser que la comuna, en clave de mujer, se mueve y necesita, digámoslo, esos espacios de inclusión, porque sin ellos no podría ser comuna. Es que, a Perdón, ver, yo me perdón. Y esos dos elementos, sobre un elemento fundamental, el ser poiesis de la feminidad. A ver, yo me refiero en el movimiento es porque ¿qué hace una corporación de pronto como lo ha hecho recreando durante tanto tiempo? El movimiento que hace al carnaval, a salir a las calles, a tocar pitos, tambor, gritar, bailar. Eso es movimiento, porque estás llegando, estás moviendo eh, la tristeza, porque asumámoslo, la tristeza siempre va a estar presente. Entonces, si una persona está en su casa o de pronto un vendedor está en la calle, pero se está atosigando de dudas, de preocupaciones, pensando en todas las deudas que tiene, pensando en que le fue mal ayer, le fue mal hoy y posiblemente le irá mal mañana, llega toda esta alegría andante, todo este movimiento de color, toda esta bulla, jóvenes que se le acercan, le bailan, lo animan a participar, es inevitable que no se contagie y realmente está comprobado científicamente que la alegría se contagia. Claro, Entonces, entonces en ese orden de ideas, el movimiento y la inclusión, como tal como tú lo describes, es la esencia del ser mujer, porque si entendemos la comuna en clave de movimiento, entonces es una comuna que se reexiste, está todo el tiempo
repensándose, resintiéndose, o sea, Ajá, volviendo a sí. sentir, o de otra manera para, digámoslo, empezar a decir, bueno, yo soy esto. Porque uno también podría decir, es que esa capacidad, digámoslo, del festejo también es muy típica, por ejemplo, de las colectividades LGTBI, pero realmente Ajá, y en los ese carnavales se ve bastante, entonces por exacto, eso es que yo se ve digo que ahí bastante, está la inclusión, porque como les exacto. decía, pues el graffiti tour es muy lindo, pues hay color, uno vaya y siente pues que realmente hay un arte muy palpable, pero ¿cuál es la inclusión? O sea, yo he hablado con varias personas que hacen de guías y pues hablando también con la Fiera. También me comentaba de que falta más inclusión femenina, faltan Claro, más o sea, mujeres trans eh, haciendo de las suyas en el Graffiti Tour, porque necesitamos más color, no solo en cuanto al color del espectro de la luz, sino que necesitamos color ajá, de alma, de mentalidad, o sea, es que no ujú. podemos ser homogéneos porque realmente la cultura no es eso. Entonces ahí es donde yo Ya digo por lo que menos tenemos una primera pista ontológica de cómo, digámoslo, la comuna se ve, de cómo la comuna se siente, porque en últimas se ve y se siente es a través se de esos sentía. colores del alma. O bueno, esperamos que también se siga sintiendo, porque tú estás allá adentro y Humberto también, son, digámoslo, promotores y promotoras Por de esto. ejemplo, Marta Medina, que te estaba comentando, ella es de las que un día así común y corriente, digamos un lunes, y va apareciendo Marta, es que por la calle, con sus peladitos, sus muchachitos detrás, disfrazados, cantando, parando el tráfico, porque ella se le mete a los carros y baila y todo. Y uno dice, ¿qué están celebrando hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué hay hoy? Nada, La simplemente, vida, la sí, comuna, claro, simplemente estoy exacto. haciendo esto y mis pelados quieren salir a hacer bulla, entonces hagamos bulla, punta de pito y pandereta. Perfecto. Bueno, yo quisiera invitarles también como a que podamos responder estas preguntas que nos han ido dejando en el chat. Una de ellas que me parece supremamente importante nos lo hace María Pía González y nos dice, ¿cómo se puede acceder a las historias de barrio que se están compartiendo pues en este espacio? Yo ya dejé un correo donde me pueden escribir diciendo que quieren, por ejemplo, Humberto ha escrito varios libros y algunos artículos. Les podemos pasar también, por ejemplo, los, como los números de la revista de Porro y Folclor, donde también ahí hablan sobre la memoria del folclor, del arte y han salido varias mujeres líderes de la comuna. Entonces me escriben a ese correo y yo se los envío. Entonces, aquí también Lili nos deja un comentario, dice, excelente espacio, lo agradezco infinitamente, nos interesa conocer las investigaciones que menciona Humberto. Bueno, ya respondimos esa pregunta, ¿dónde las podemos conseguir? Sin embargo, Lili más adelante también nos pide un espacio para comentarios y preguntas. Y bueno, no sé si de pronto Lili en esos momentos, antes de poder darle paso a Fernando Vallejo, no sé si es Fernando Vallejo el escritor, pero nos acompaña aquí Fernando Vallejo. Entonces, antes de dar la palabra a Fernando, no sé si Lili quisiera de pronto preguntar algo. Lili, te escuchamos. Me parece interesante y los felicito lo que están planteando. La comuna en un momento es un área, una zona o un territorio. Eso. La otra, la participación, prolongar, garantizar la participación femenina. Es importante porque nos da otros colores, además nos da otros matices. Creo que también debemos preguntarnos cuáles son los mecanismos o los modos que garanticen, uno, que ellas puedan estar, y dos, que si no puedan estar,
que si no pueden estar, se garantice ese respeto a la mujer por lo que configura su participación. Listo. Lo primero, profesor, es agradecer en serio este espacio, pues y sobre todo lo agradezco de cara a lo que estamos viviendo hoy en los barrios populares de Medellín. Escuchar a Humberto y escuchar a Alba y escucharte a ti también con las preguntas y seguir el chat, a mí me hace pues estremecer el corazón porque entonces, ¿qué vamos a hacer para rescatar y para valorar hoy en la actual situación de borramiento de memoria de la Comuna 13 a la que estamos asistiendo por el turismo y por la cosificación del barrio y por la comercialización del barrio? ¿Qué vamos a hacer entonces con la memoria? Y quienes tenemos manos extendidas en la Comuna 13, con organizaciones populares, con culturales, ¿cómo hacemos para precisamente traer esa memoria, ese histórico, eso que el turismo se está tragando, porque literal yo veo que se lo está tragando, frente a estos hechos tan deliciosos que cuenta Alba y que cuenta Humberto, que tienen que ver con grados de autonomía popular y que lo más grave es que acallan conflictos y la gente no se da cuenta, los habitantes no se dan cuenta y van como en una oleada de, que es como un proceso de anestesiamiento en donde estamos perplejos con la oportunidad del turismo, pero no nos damos cuenta que el turismo le está metiendo una gran puñalada a esto que estoy escuchando hace una hora en palabras de Humberto y de Alba. Entonces quería preguntarles a ellos, uno, gracias pues por compartir esas memorias, las tenemos que leer, las tenemos que estudiar, porque tenemos una, una, una tarea importante hoy en la Comuna 13, que es el barrio más alterado por el turismo desde su memoria, pero lo otro es ustedes como historiadores, ustedes como personas que trabajan, que también viven allá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pistas le dan a un habitante que en este momento de la 13 les esté escuchando? Que tenga la lucha activa, esas mujeres con las que vos trabajás, Alba, porque es que la realidad del turismo vemos que cada vez se extiende más, entonces yo quiero que hablen como de claves, de claves, que me muestren luces a mí también. Lo dejo hasta ahí, gracias. Claro, Lili, muchas gracias por esa intervención. No sé quién quiera de pronto responder, Alba, Humberto. Mire, vea, Humberto. respecto a lo que preguntaba el primer compañero, que si es un territorio, es una zona, no, la comuna es muchos territorios y de gente proveniente de muchas partes y en muchos territorios desde los estratos -3, porque aquí la miseria campea, hasta los estratos 4 y hasta 5. Entonces la diversidad es inmensa y a la mujer aquí no hay que garantizarle la participación, hay es que visibilizarla, porque de hecho participa y ha sido eje medular en la construcción de esta comuna. Pistas, muchas. Creo que un poco la intención de nuestro trabajo ha sido decir, es desde sentirnos vivos. Mire, aquí en la comuna hay entre 250 y 300 organizaciones sociales permanentemente activas. Hay redes de organizaciones, desde el arte está Recrearte, está, en fin, hay redes de organizaciones sociales, o sea, el nivel organizacional es fuerte. Proyectos por miles. Una pista es que los recursos necesarios para el desarrollo de la comuna, sí, se nos den, porque detrás de las políticas de PP nos metieron el dedo a la boca y entonces creen que sí es verdaderamente participativo y no es una mentira para nadie, no es un secreto para nadie de que detrás de esa menuda del PP hay mucha ONG de garaje que aparece a la hora de repartir los recursos. Pero
lo que están planteando las organizaciones, que el sustento del plan de desarrollo local, que entonces, pistas muchas. Requerimos es una confabulación entre todos acá y creo que estamos siempre en pro de eso, pero también que el Estado se manifieste como debe manifestarse, con la responsabilidad que tiene por el desarrollo de la ciudad. Alba. Bueno, también respondiéndole al compañero que nos hizo la primera pregunta, ¿qué es la Comuna 13? La Comuna 13 en cuanto a territorio es pues un espacio geográfico donde lo conforman varios barrios. La Comuna 13 está en la ciudad de Medellín. No sé si no eres de Medellín. Medellín es una ciudad de Colombia. Eh, es, Se llama la Comuna 13 porque Medellín está dividida por comunas. Entonces, esta parte, este sector de la ciudad de Medellín se llama Comuna 13 y está conformada por varios barrios, y esos barrios conforman unos nodos. Pues eso ya es más como administrativo, pero entonces esa es como que es la comuna en cuanto a geográficamente es eso. La Comuna 13 ha sido cuna para varias personas que han sido desplazadas, tanto de su mismo barrio, personas de otros barrios de acá de Medellín, que no pertenecen a la Comuna 13 y terminaron llegando a la Comuna 13 por desplazamiento, o fueron desplazadas de otras partes de acá de Antioquia o de Colombia, y ya en estos momentos pues se presenta el desplazamiento a nivel país, es que estamos teniendo pues varios habitantes de Venezuela. Entonces ha sido pues como una migración de varias personas acá a la Comuna 13. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que garanticen el respeto? Habías mencionado modos. A mí esa palabra de modos no me gusta porque pues realmente a nosotros los seres humanos nos gobiernan los modos de vida. Entonces yo creo que los modos de vida ahí es donde hay que atacar esos modos de vida de ser machistas, de enseñarle a los Modo es como una niños. estructura, ¿no? Es como Sí, una son estructura el modo. como tradiciones que nos afectan bastante, porque hay tradiciones muy bacanas, pero hay unas tradiciones que son muy tóxicas, por ejemplo, de que si un niño está jugando con una muñeca, decirle que el niño no puede jugar con esa muñeca, porque no es una niña. Entonces, hay que terminar con esos modos. Entonces yo creo que los mecanismos que garanticen el respeto van desde uno mismo, desde la reflexión individual, de decir, sí, de empatizar. A mí no me gustaría que me hicieran eso. O sea, simplemente no lo voy a hacer. Yo creo que la empatía es una respuesta muy grande y asertiva a esa clase de dudas. Y para la compañera, ¿qué es que darles como pistas o tips? Bueno, yo apoyo lo de Humberto, darle visibilidad. Es muy importante. Las redes sociales son herramientas muy fuertes. Entonces, desde mis redes sociales, empezar a darles visibilidad. Por ejemplo, a los feminicidios, que hay que hacer mucha bulla, mucha bulla de eso, porque lo que ella comentaba antes de que estamos como entumecidos, pues ese entumecimiento viene de la normalización de la violencia. Y lastimosamente Colombia, pues porque nos gobernaron, nos conquistaron países violentos como España y Francia, países muy sádicos, entonces tenemos una constante violenta. Pero creo que es hora de ir rompiendo esos modos de decir, esto está mal hecho, o sea, no se puede matar una mujer trans,
no puede pasar esto, no puede pasar lo otro, no se puede desaparecer una niña, no se puede desaparecer una mujer, ni a nadie. O sea, entonces hay que darle visibilidad, eso es muy importante. Y segundo, apoyo. Apoyo si puedes económico, si no puedes económico, entonces ir a los lugares o a los eventos. Por ejemplo, asistir a este evento, a este conversatorio, es muy importante porque acá estás haciendo un apoyo grande, porque lo Porque es una que, forma, ujú, es sí, básicamente como, es una forma, o sea, realmente la intervención de Alba y Humberto también nos está dando pistas de que estos fenómenos que hablan de memoria dependen de sus formas y son formas en las cuales existen. Entonces, el problema de la forma sigue siendo importante. Miren, incluso se planteaba muchísimo tiempo atrás, para Sócrates siempre la forma fue un problema, ¿no? Y ahora, en pleno siglo XXI, estamos entendiendo que la pregunta o la inquietud está es en la forma, en esa forma en cómo el otro existe. Y si existe, pues también permite la existencia de un otro, ¿no? Existe para sí claro, y y la para otro. empatía, es que todo, en todo ámbito, hasta en el ámbito de la protección animal, que termino yo siendo también muy animalista en ese sentido, pues, o sea, no le des una patada a un gato o a un perro, porque pues a vos tampoco te gustaría que estuvieras por ahí y llegara alguien y te diera una patada de la nada. O sea, Claro. tienes que despertar empatía, o sea, yo creo que esa es la clave, indiferente si somos hombres, mujeres, gatos, perros, lo que sea. O sea, tenemos que Seres. ser empáticos. Eso, seres Ujú. empáticos. Sí. Ujú. Dos asunticos. Vea, 1998, queman un barrio en el Salado Alto. Las familias, matan 3, 4 líderes. Las familias se refugian en el Liceo de las Independencias. Al otro día, 2 días, hacen su demanda pidiendo ser reconocidas como desplazadas. La respuesta de la entidad encargada de ese reconocimiento es: no, no son desplazados porque el desplazamiento es de un municipio a otro. La defensora del pueblo de entonces, María Girlesa Villegas, presenta una acción de tutela pidiendo el reconocimiento de esas personas como desplazadas, y gracias a esa acción de tutela se reconoce el desplazamiento intraurbano en este país. Ujú. Bueno, 1998. Acuérdense que el desplazamiento forzado por el conflicto en Colombia fue reconocido en el país en 1997 por presión de Naciones Unidas. Ujú. Pero Ujú. que alce la mano quien no se ha desplazado. Estas ciudades colombianas son pobladas a punta de desplazamiento. Es que Medellín tenía, es un fenómeno colonialista. Es un claro, fenómeno Medellín tenía en colonialista. 1970.000 habitantes y hoy llega casi a los 3 millones. Oiga, un crecimiento, un acelere Humberto, demográfico tenaz. Gentío. sí, Y Humberto, lo otro antes de darte la palabra, Jorge, es que hay una cuestión muy tenaz, es por correo les mandamos toda la lo que hemos información. escrito sobre memoria, porque el Sí. 80% de lo publicado está en las bodegas de la alcaldía de Medellín. No sé para qué, está en las bodegas de Medellín. Bueno. Ujú. Bueno, sigamos para poder también reconocer otras voces que hacen parte pues, de ese encuentro. Citemos lo que dice Fernando Vallejo y dice que puede expresarse la violencia contra la mujer en la Comuna 13, ejercida como una muestra de sumisión al poder abrumador del hombre, especialmente teniendo en consideración que a través de lo que conocemos como historia de la comuna, la mujer ha sido una actora importante, bueno, una actriz importantísima en su desarrollo, en su empoderamiento y en la resistencia que ha caracterizado la comuna. Bueno, creo que esto ya nos lo había comentado Alba precisamente en ese ejercicio de entender cómo esa mujer se manifiesta en medio de la comuna. Y bueno, más adelante, Tatiana Pinto nos dice, la comuna se entiende como cuerpo y territorio, ¿no? Eso me imagino que se refería a ello.
Y por acá abajo, Luz Elena Vergara Franco, me pueden enviar un correo, perdón, Luz Elena, Luz Elena Galeano, exacto. Dice, con el turismo pretenden tapar la verdad de los hechos ocurridos, como es el caso de las desapariciones forzadas. No sé si de pronto Luz Elena nos acompaña en estos momentos y quisiera de pronto ampliar un poco su Selena es nuestra participación. líder, ¿cierto? Es una de nuestras líderes. Nuestra líder, sí, Luz Elena se encuentra por allí, Alba. Sí, pero Luz Elena quisiera ampliar un poco esta apreciación para todos los que estamos escuchándole. Bueno, ya abrió. Sí, Luz Elena, te escuchamos. bueno, sí, yo siempre he sido crítica de eso. Bueno, el Graficur es un emblema artístico donde los jóvenes han tratado de reflejar lo acontecido, pues, pero desde su expresión artística, que también han tratado, pues, de contar un poco esa historia, pero no tienen como toda esa memoria viva como lo tenemos a quienes nos tocó vivir el verdadero conflicto, ¿cierto? Porque ellos se los han contado de una manera diferente, quizás pues no tienen el suficiente conocimiento de lo que realmente pasó en esa época de Orión, porque algunos son muy jóvenes, ¿cierto? Entonces no lo han conocido desde, ¿cómo le digo? En mi caso, que es una vivencia, ¿cierto? Es la experiencia misma. Entonces lo que no podemos pretender es ocultar esas memorias vivas de los hechos acontecidos y tratar de tapar el sol con un dedo, así como lo ha hecho el Estado colombiano, pues teniendo ese negacionismo de Estado, de decir que el conflicto no existe. Y lo que nosotros pretendemos, los que hemos luchado y resistido frente a tantos años, ya hoy en día 18 años de impunidad frente a todo lo que aconteció en la Comuna 13, porque ninguno de los hechos han sido esclarecidos, lo que tiene que ver con los asesinatos, desapariciones, los allanamientos, aún todos siguen en impunidad, porque en realidad toda la comuna fue víctima indirecta, que habemos víctimas directas, habemos muchas, sí. Pero entonces, yo creo que lo que tenemos que replantearnos es hacer que esas personas que no tienen ese real conocimiento de lo que ha sido el conflicto en la Comuna 13, sembrar conciencia y contarle la historia de las propias voces y de las propias experiencias vividas, ¿cierto? Para que lo entiendan y puedan como familiarizarse con todo esto, ¿cierto? Porque es que... Selena, nos has dado una pista muy importante y ahorita que hablamos de creación, siempre hemos visto que en la comuna se siembran cuerpos, por ejemplo, el ejercicio de las gramáticas que están a cargo como de diferentes colectivos, pues allí en la comuna, pero tú acabas de darnos una metáfora supremamente importante, los cuerpos gramáticos, exacto. Y yo creo que hay una metáfora que acabas de decir que se puede crear de una manera muy bonita y es sembrar conciencia. ¿Cómo se siembra la conciencia, Luz Elena? No tratando de dar como una cátedra, porque lo que nosotros hacemos es contar la historia, la realidad de lo que nos sucedió, ¿cierto? Con nuestras propias palabras, no con tecnicismos, porque con esos tecnicismos los jóvenes no entienden el efecto del conflicto y todo lo que ha sucedido, que es lo que hacen en algunos talleres que son invitados por parte, pues, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, de personería que hacen talleres con jóvenes. Eso es algo muy técnico, o sea, no cuentan realmente cómo fue que ocurrieron los hechos y cómo es que ha sucedido esta guerra absurda en la Comuna 13, ¿cierto? Cómo fue ese impacto, esos daños que le causaron a toda una comunidad, no solo a una persona, es que fue toda una comunidad, ¿cierto? Claro. El Estado hoy en día Eso que a no ha veces el Estado... dimensionado,
el Estado hoy en día no ha dimensionado los daños causados a toda una comunidad, ni mucho Exacto. menos a O sea, es las decir, víctimas han sido reconocidas. Entonces hay que evidenciar todo eso, ¿cierto? Para que haya un verdadero claro, reconocimiento de lo que claro, sucedió y se reconozca. claro. El Es que Estado es como que los es mayores básicamente, perpetradores. claro, o sea, en ese orden de ideas hablamos no de daños como a veces lo asumen muchas veces, por ejemplo, asume los entes gubernamentales como daños que se pueden reparar, porque realmente las vidas y las emociones no se reparan. Las vidas y las emociones empiezan a hacer un camino de introspección para entender cómo estamos sintiendo, cómo se transformó el sentir, porque lo que éramos antes no creo que lo volvamos a hacer Jorge, ahora. creo también que Luz Sí, Helena, primero agradezco pues a Luz Helena de participar, es un honor, gracias por estar acá, Gracias. gracias por todo lo que ha hecho Luz Helena, me siento muy orgullosa de usted. Bueno, Gracias, yo qué también de bueno. toda la comuna. bueno, yo creo que a lo que Luz Helena también se refiere, que creo que todas las corporaciones de la 13 lo hemos sentido, y es como todo este lumpen desarrollo que existe en estos momentos alrededor de todo este trabajo del grafiti. Cuando yo comencé mi proyecto de grado, yo inicié buscando en inglés en las páginas del extranjero qué era lo que se decía de la Comuna 13, y la primera que me salió decía: Comuna 13, la comuna más peligrosa de Medellín, y o sea, todas las descripciones más negativas de la comuna, generando pues ese morbo, estos extranjeros vinieran con esas ganas de saber, pues como, ay, el peligro, la cosa más miedosa, bueno, como por ponerlo así. Yo considero pues que volvemos a lo mismo, pues a intentar que la historia se cuente, porque al final en lo que se dice en el Graffiti Tour también son historias, pues son una especie de memoria, es un reflejo de memoria. Em, Sí, Terminar haciendo que esa memoria dé relevancia a las víctimas del conflicto. Creo Claro, que es un... eso es supremamente importante. Creo que ese es un punto del cual nosotros como seres humanos y como personas que coexistimos dentro del espacio es importante. Quiero invitar a todos a que podamos ir cerrando porque Un ya estamos... comentario. don Humberto, necesitamos ir cerrando, qué pena. Deme un Bueno, momento, listo. yo termino aquí de dar unas, digamos, las últimas participaciones que se han dado en el chat y bueno, podemos hacer este cierre como tal. Bueno, Fernando Vallejo vuelve y nos dice, mi pregunta estaba encaminada precisamente a entender que no existía un error en la corrección que propuso el moderador cuando utilicé el término actora, no como aquella que exagera o finge que en realidad sí es actriz, sino como aquella protagonista del actuar social en verdad, que en verdad sí es la que, bueno, sí es el término que no solo significa, sino que resignifica su hacer. Bueno, Fernando, muchas gracias por esa observación y la tendremos en cuenta, muy importante. Félix también termina de complementar la comunicación con Fernando, dice, el DRA incorpora el término actora como femenino de actor, como el significado de participante en acción o suceso. Gracias por esa observación. Es importante esa participación porque ahí está la esencia, ¿no? El pensar en el ser, la pregunta por el ser, y esa pregunta por el ser mujer en esos espacios. Entonces, y ya por último, Tatiana dice, se hablaba de la comuna como cuerpo y territorio que se debe cuidar y proteger. Una persona que habla de esto es Lorena Cabral, me imagino que debe ser Cabral. Bueno, entonces ya debemos hacer un cierre. Muchísimas gracias a todas y todos por este espacio. Quisiera dar la palabra a Claudia Villegas, que es nuestra directora cultural, para que haga el cierre y la invitación al último encuentro, sexto y último encuentro que tenemos el próximo viernes. Claudia, te escuchamos. Gracias, Jorge. Yo creo que esta conversación superó las expectativas. Es mucho lo que hay para hablar de Comuna 13
y de los fenómenos que allí se presentan y de lo que tan claramente nos describieron Humberto y Alba. Mil gracias por estar unidos a este esfuerzo del banco y de la universidad por generar contenidos como este que realmente inspiran, preocupan, pero inspiran y dan otra mirada sobre estos territorios. Sí, lastimosamente este ya es el quinto de 6 y entonces, bueno, muy invitados a que la próxima semana nos encontremos para hablar de creación, justamente con el profesor Germán García. Alba, mil gracias. Yo creo que tendremos que buscar más espacios eh, porque el trabajo que ustedes hacen tiene todo que ver con el propósito del banco en su proyecto de La Paz se toma la palabra. Humberto, mil gracias. Esa investigación, esos datos que nos has suministrado a Lili, que la vi tan activa y tan interesada. Pues que Lili es muy cercana al proyecto La Paz se toma la palabra. Los mediadores que han trabajado con nosotros en los territorios han sido acompañados por Lili, por eh, el grupo de medio ambiente de la Universidad de Antioquia. Entonces, conoce este esfuerzo del banco, aporta profundamente. De hecho, mañana tiene una actividad también en territorio. Entonces, son muchos esfuerzos que, como decimos, la transformación viene desde lo pequeño hacia lo grande. Entonces, nos vemos la próxima semana. Jorge, mil gracias. Y a Y nos todos, vemos. muchas gracias.